Muy buenas tardes a todos, estudiantes y público en general. Guatemala Visible y la Fundación Konrad Adenauer les saluda en esta tarde y les damos la bienvenida a nuestros talleres virtuales del análisis a la propuesta, Ley de Comisiones de Postulación. El día de hoy tendremos en nuestra cuarta sesión a la licenciada Ninette Montenegro con el tema de cuál es el camino para reformar una ley, lo formal y la práctica y sus procesos. Leeré una pequeña reseña de nuestra expositora para que ustedes tengan, pues ahí sí que más amplio el conocimiento de la experiencia de nuestra experta. Ella ha sido consultora independiente de diversos temas. Durante 24 años ha sido diputada del Congreso de la República y fiscalizó el presupuesto nacional para el buen uso de los recursos, con énfasis en temas de desarrollo social, migrantes, mujeres y niñez. Fue presidenta de la Comisión de la Niñez y la Juventud, en donde trabajó a favor de que existiera una legislación para evitar las adopciones ilegales. Posteriormente fue presidenta de la Comisión Extraordinaria del Código de la Niñez, en donde se trabajó el mismo y luego transformando la ley PIB. Ha evaluado políticas públicas y sus respectivos programas en educación, salud, defensa, desarrollo social, poniendo énfasis en el presupuesto de la niñez, especialmente en la lucha del combate a desnutrición infantil. Ha elaborado y cabildeado iniciativas de ley y políticas públicas, siempre direccionadas a propiciar el buen desempeño de las instituciones del Estado. Ha sido docente en universidades privadas del país y fundadora de la primera organización de familias de víctimas de la desaparición forzada de personas, donde aportó a la transición de la democracia y la firma de los acuerdos de paz. Por lo tanto, daré la palabra a mi colega Mónica Marroquín de Guatemala Visible, quien estará realizando una evaluación de preconocimiento con ustedes. Gracias. Gracias, Annalisa. Pues qué gusto estar con ustedes nuevamente en esta tarde. Agradecemos a todos los que están conectados por su puntualidad y por el interés que han mostrado en estos talleres. Han sido talleres de verdad muy enriquecedores, ¿verdad? En donde pues hemos aprendido bastante en este día. La idea es que ustedes puedan conocer de alguien experto, ¿verdad? Como lo ha sido la licenciada Ninette Montenegro, que tuvo su experiencia, ¿verdad? En el Congreso, de cómo es ese trabajo al momento de pasar una ley, ¿verdad? Hay muchas, sabemos mucho, ¿verdad? De que los diputados están encargados de esto, etcétera, etcétera, pero ¿cómo es eso en la práctica, verdad? ¿Cómo es eso en la realidad? Porque muchas veces la realidad dista mucho de lo ideal que uno tiene en su imaginario, ¿verdad? Entonces es bien importante conocer esa realidad también, ¿verdad? Por si alguno de los que está acá en algún momento quisiera presentar una iniciativa por medio de qué lo tiene que hacer, o si en algún momento está en un sector clave, ¿verdad? Cómo se impulsan estos movimientos y lo que cuesta, ¿verdad? Que tiene su dificultad el poder hacer este tipo de trabajo. Entonces creo que es bien interesante. Los animamos a todos a que puedan hacer sus preguntas, ya saben, en el chat, sus comentarios. Nosotros los vamos a estar recibiendo con todo gusto, así que pregunten, pongan atención y en este momento vamos a tomar un tiempo para hacer esa evaluación, ¿verdad? Que siempre hacemos de preconocimiento. Les voy a pedir ahí a Álvaro que nos apoye con el link. Vamos a dar un par de minutos para que puedan contestar esta evaluación, así que les pedimos ahí que puedan responderla, por favor.
Bueno, yo creo que vamos a ir dando paso a lo siguiente en este taller. Solo les quería recordar, hace creo que 2 semanas se dejó una tarea de un ensayo. Entonces, solo para recordar, esta tarea va a contar principalmente para poderles otorgar su diploma al final de estos talleres. Entonces, ustedes pueden mandar su taller, su ensayo, perdón, a mi correo o al correo de Analisa. Creo que esos fueron los 2 correos que se dieron, las 2 direcciones. De igual forma, nosotros vamos a mandar un correíto recordándoles, ¿verdad? Todo lo que se especificó en ese momento para la realización del ensayo y para que no se les olvide, ¿verdad? Que lo puedan estar trabajando y ahí lo vamos a estar recibiendo. Cualquier duda, pues quedamos a la orden. Y bueno, pues vamos a dar inicio con este taller. Le damos otra vez la bienvenida a la licenciada Ninette Montenegro y le damos el uso de la palabra y del tiempo para que podamos aprender de este tema. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a la Fundación Konrad Adenauer y a Guatemala Visible por la invitación que me hicieron a poder participar en este pequeño taller o charla. Y pues también un saludo a todos y a todas los estudiantes que yo sé que están tanto de la ciudad capital como del interior de la República y que estudian pues en diversas unidades académicas. Y gracias también por el interés que tienen de conocer el tema de la ley de comisiones, o en este caso, cómo es lo que dice la ley, pero cómo es la vida real, ¿verdad? Así que, sin más, muchísimas gracias y voy a iniciar. Como ya lo dije, es el proceso de formación y sanción de la ley, lo formal, y luego veremos versus lo real. En lo formal, como ustedes pueden ver aquí, yo les explico que se divide en 2 partes. Es el proceso de creación de una iniciativa de ley es idéntico al proceso de iniciativa de reforma de ley. Es lo mismo, se llama igual, iniciativa que reforma o una iniciativa de ley. Es lo mismo. Y es el mismo proceso legislativo para su aprobación. Estamos viendo en este momento la primera parte, que es todo un entramado que va encadenado entre sí. Ambos procedimientos, como ustedes pueden ver aquí, se rigen por la Constitución Política de la República y por la LOL. La LOL es la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. Resumido, LOL. En la Constitución está entre el 174 y el 181,
y desarrollada en legislación ordinaria, la forma en que se estructura una iniciativa o una propuesta de reforma de iniciativa está en la LOL del 109 al 133 en el decreto legislativo 6394, que es lo que a usted le indica que fue en el año 94 cuando se creó la LOL. Bueno, ¿cómo es el proceso? Es como una cadenita, un proceso de etapas que van encadenadas entre sí para la estructuración, la iniciativa y la presentación de la ley hasta lograr su aprobación o que se convierta en ley o ley reformada. Esa es la teoría, ¿verdad? Seguimos hablando de la teoría. Vamos a verla, se divide en dos partes, como les había dicho. Estamos viendo en la primera parte, ¿qué ocurre? Para usted poder crear una iniciativa de ley, ¿me puede pasar, por favor, la siguiente página? Muchas gracias. Antes de pasar a la segunda fase, aquí, ¿quiénes tienen iniciativa de ley? Es muy importante, esto está en la Constitución Política de la República, en el artículo 174, que es los diputados del Congreso de la República, el organismo ejecutivo a través del presidente o su gabinete de ministros, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos y el Tribunal Supremo Electoral, sobre todo en materia de reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Ahora vamos a los pasos. Siempre estamos en la primera parte, que hay que hacer para hacer una iniciativa de ley. Esto los van a encontrar ustedes desarrollados en el artículo 109 en adelante de la LOL. ¿Qué se hace? Se redacta en forma de decreto. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que poner exposición de motivos. ¿Qué es eso? Las razones que a usted le motivan, como su nombre lo dice, para hacer esa propuesta de iniciativa de ley o esa reforma. Pero tiene que refrendarla con estudios y con análisis. ¿Qué quiere decir eso? En lo formal. Que a los diputados, lamentablemente, se les mide muchas veces o se les medía por el número de iniciativas que presentó. Ay, presentó 100 iniciativas, qué bueno es. Entonces vienen y presentan el día de la almohada, el día del lapicero, el día del árbol, que de hecho lo existe, ¿verdad? Yo creo que existe el día del lápiz también, con tal de llenar esa cuota que la gente cree que es parte de sus deberes, pero no presentar cualquier ocurrencia, sino que tiene que ser una iniciativa, una propuesta que si se convierte en ley, tenga sentido para la población y realmente tenga funcionalidad en la vida de la población guatemalteca. Eso es la mayor importancia que tiene que tener una iniciativa que usted vaya a presentar. Bueno, pues usted presenta la exposición de motivos, la parte considerativa, que es donde ustedes han visto en una ley que dice considerando. Considerando, lo primero que se menciona muchas veces es la Constitución, por ser la ley de leyes, considerando que la Constitución Política de la República dice que todos nacemos libres, iguales en derechos. Esos son los considerandos, que se ponen 3 o 4 considerandos, acuerda o decreta, 2 puntos. En la parte considerativa que va, esta es el articulado. Decreta lo siguiente. Artículo 1. Empieza siempre con el artículo número 1 hasta, puede ser que 100 artículos, pueden ser en títulos, en capítulos, dependiendo el volumen de la iniciativa. En los artículos, obviamente se inicia con el artículo 1, tanto si es iniciativa como si es reforma. Cuando se dice iniciativa, en el artículo 1 se pone el objeto de la ley. ¿Qué objeto tiene o qué objetivo tiene esa iniciativa que usted está presentando? El objeto de la presente ley tiene como
La presente ley iniciativa tiene como objetivo desarrollar el artículo 215 de la Constitución y mejorar los mecanismos de cómo fiscalizar a través de las comisiones de postulación el trabajo que hagan los representantes, por ejemplo. Estoy especulando, ¿verdad? Si fuera una reforma a la ley, se pone artículo 1, se reforma el artículo 3 del decreto 19/2009. Este decreto 19/2009, ustedes saben cuál es, ¿verdad? Por supuesto, es la ley de comisiones de postulación, porque en el 2009 se aprobó, el cual queda así, y ahí va el texto. Eso es si fuera reforma. La siguiente, por favor. Bueno, viene la segunda parte. Una vez hecha usted su iniciativa, la segunda parte es que usted entrega copia a todos los diputados para que nadie quede exento de haberla recibido de la forma más expedita posible, que hoy día obviamente los medios electrónicos lo son. También algunas veces se ha hecho por entregas físicas. Una vez presentada a todos los diputados para que sepan, usted por escrito y en forma digital lo traslada a una instancia que se llama Dirección Legislativa, y en Dirección Legislativa va a presentar su iniciativa. ¿Para qué? Para que cuando la Junta Directiva, esta Dirección Legislativa lo traslada a la Junta Directiva para que sepan cuántas iniciativas de ley hay. Y en su momento, esta se traslada al Pleno y en su momento se lee. Se leen infinidad de iniciativas de ley todos los días, pero entre esas puede pasar aquella que usted presentó. Se lee si ya pasó pues por todos estos pasos que le digo, se le da lectura a la iniciativa que usted presentó. El ponente o la ponente puede pedir la palabra y exponer por qué causas está presentando tal iniciativa y las razones que le motivaron. Contar los estudios, los análisis, o sea, justificar las razones de por qué de viva voz. Tiene todo el tiempo para poderlo hacer, no hay límite de tiempo y la única persona que puede participar es quien expuso quien presentó la iniciativa. Una vez leída, lo primero que dicen es pase a la comisión tal, comisión sector justicia, comisión de legislación, dependiendo del tema del que se trate, ¿verdad? Lamentablemente a veces no la pasan a una comisión, sino la pasan a varias comisiones. Eso ya quiere decir que va a ser cuesta arriba, porque con una comisión bastaría, ¿verdad? Pero si ya la pasaron a varias, quiere decir que eso va para largo y que no es muy de la querencia. Y ya me fui a lo real, pero sigamos mejor en lo formal. En la comisión o en las comisiones tienen 45 días para emitir dictamen, o sea, opinión. Supuestamente estos son órganos eminentemente técnicos. Por supuesto, el tema político no deja de estar. Esta comisión o estas comisiones pueden emitir dictamen en sentido positivo, es decir, se allanan y están de acuerdo, en sentido negativo, con dictamen desfavorable, o en sentido positivo, pero con enmiendas. Y al decir con enmiendas es que la comisión se ha apropiado de la iniciativa y la hace suya. Y entonces ya así la presenta, con lo que originalmente había propuesto el ponente, pero con enmiendas propias. Para poder hacer estos dictámenes, supuestamente, las comisiones deben hacer las consultas a quien estime pertinente. A la PGN, por ejemplo, en representación del Estado, al Ministerio Público, al Procurador de Derechos Humanos, a diversas instituciones que puedan tener vinculación
con la temática, para que ellos emitan su opinión y vean la validez o no de la iniciativa. Posteriormente, a los 45 días, que puede ocurrir que no sea así, sino que digan ellos, miren, 45 días no me ha sido suficiente, pido que se amplíe el plazo. Y después pido que se amplíe el plazo y así pasar y pasar y pasar. Otra vez me fui a lo real. Pero bueno, digamos que en 45 días ellos, en lo que dice la ley, lo logran y vuelve al pleno. Ahí se agenda otra vez, vuelve al pleno y ahí se presenta el dictamen. No necesariamente al día siguiente, sino que puede pasar alguna temporada. Y después de presentar el dictamen, en el sentido que se los dije, positivo, negativo, positivo con enmiendas, es el pleno quien aprueba o imprueba. Porque puede ser que aunque el dictamen sea positivo, si la mayoría decide que no le parece, dice, no, mire, yo no estoy de acuerdo, el dictamen es defectuoso y que retorne a la comisión por defectuoso. Y si tienen la mayoría para ello, regresa otra vez a la comisión para que nuevamente se evalúe. O ahí mismo improbar el dictamen y pudiera ya no pasar absolutamente nada. O todo lo contrario, lo aprueban y si lo aprueban y si lo aprueban el dictamen, empiezan 3 lecturas obligatorias que mandata la ley. Tiene que ser en días diferentes, según la propia Constitución Política. No puede usted hoy discutir la primera lectura y en la tarde la segunda. Eso lo prohíbe la Constitución, tiene que ser en días diferentes. Entonces, un día es la primera lectura, a la semana siguiente, si bien va, se agenda la segunda, y cuando ya va en la tercera, viene el debate. Eso no quiere decir que cualquier diputado, diputado o diputada, tanto en la primera lectura como en la segunda, puedan emitir su opinión respecto a esa iniciativa. Pueden hacerlo desde la primera, segunda lectura, pero el meollo del tema está en la tercera lectura, en donde es el debate, un debate general. Los que están a favor, los que están en contra de la iniciativa o los que la ven que debiera tener enmiendas. En este tercer debate, aún se pueden presentar enmiendas que le llaman de curul ordinariamente, o sea, cualquier diputado puede presentar una enmienda e incluirla, y si la mayoría la acepta, se incluye al cuerpo de esa iniciativa que se estaba discutiendo en la tercera lectura. Luego vendrá ya la redacción final y empieza a leerse artículo por artículo y aprobarse artículo por artículo, y si tuvo enmiendas, posteriormente se leen todas las enmiendas, hasta que finalmente queda aprobado el proyecto ya de ley. O sea, de ser un anteproyecto se vuelve proyecto de ley o reforma, que obviamente entrega usted copia, aprobado ese proyecto, entrega usted copia a cada uno de los diputados. ¿Para qué? Según la propia Constitución, para que todavía ya aprobar, si ellos tienen dudas, en 48 horas por lo menos hay tiempo de que hubiera alguna inconstitucionalidad o algo que hubiera quedado en el aire, todavía puede hacer sus propias observaciones. Ya aprobada. Entonces, pero si en esas 48 horas no hay ninguna observación, inmediatamente se traslada al Ejecutivo. Aquí, para que el Ejecutivo la sancione, o sea, la apruebe o la vete, es decir, la rechace. Antes de pasar a esto, quisiera yo contarles de otras modalidades que hay según la ley, que es cómo evitar todos estos pasos, pero que es sumamente complejo y
no necesariamente se logra. Hay otras modalidades, por ejemplo, la dispensa, así se llama la dispensa. ¿Qué quiere decir eso? Que usted pide que se obvie el dictamen para evitar que pase alguna comisión, y al pedir usted que se dispense el dictamen, entonces ya lo que logra es ahorrarse esos 45 días o 3 años, porque ya depende de cómo vaya trabajando la comisión. Después ya explicaré yo lo real. Y logra usted que de una vez, ya sin dictamen, esta entre al Pleno para conocerse a posteriori ya en sus 3 lecturas, así, en días diferentes. Pero aquí, al haber la dispensa, que está en la LOL también y en la propia Constitución, entonces usted se obvió el dictamen. Cuestión que es sumamente complejo concretizarlo y lograrlo, porque obviamente requiere que la mayoría esté de acuerdo, y eso es muy difícil. O hay otro mecanismo, y esto lo dice la LOL en el artículo 113, y es en la declaratoria de urgencia nacional. Aquí usted necesita la mayoría calificada, y aquí se obvia desde el dictamen hasta las 3 lecturas de un solo golpe. Esto se hace, por ejemplo, cuando hay un estado, hay calamidad pública o hay una ley de urgencia nacional, aunque muchas veces puede ser mal utilizado, y como se ha obviado dictamen y se han obviado las 3 lecturas, pues cualquier cosa podría ir ahí, ¿verdad? Sapos y culebras, y uno ni cuenta se dio. Si la mayoría decide que sí, mayoría calificada, se va de urgencia nacional, en una sola lectura se va todo, todo. Y de una vez se manda, se dan las 48 horas, eso sí, para que cualquier diputado le dé una revisadita, ¿verdad? Pero si no, inmediatamente se va al organismo ejecutivo para lo que les comentaba de la sanción o el veto. Seguimos entonces. Aquí está un dibujito de los pasitos de la ley y la balanza de la justicia. En la segunda parte, vamos ahora a la segunda parte. No, es en la página 4. Cómo no, ya pasamos a la segunda parte, ¿verdad? Perdón, vamos, tienes toda la razón, perdón, soy yo la que hay. Vamos a hablar del veto presidencial ahora. Muchas veces puede ser que el presidente rechace una ley, y a esto se le llama veto. Este veto lo envía el presidente, en donde ha rechazado en definitiva la ley, en un plazo no mayor de 30 días. Y ahí es el Pleno el que puede decir, bueno, yo acepto el veto del presidente, tiene razón, o yo rechazo el veto del presidente, no tiene razón y quiero que se sancione. Para lograr rechazar el veto del presidente necesita también mayoría calificada. Si es rechazado, como ustedes lo pueden ver aquí, inmediatamente se ordena por parte del Pleno que el Ejecutivo lo sancione y lo promulgue, es su obligación. Si no lo hiciere, la propia Junta Directiva del Congreso ordena que se publique, sobre todo en el Diario Oficial, y en los 3 días surte efecto como una ley de la nación. Estamos hablando del plano de lo ideal, ¿verdad? La siguiente, por favor. Muchas gracias. Hay una consulta obligatoria a la Corte de Constitucionalidad y otra que es facultativa. La consulta obligatoria es cuando usted va a discutir legislación o reformas que sean de rango constitucional o la propia Constitución.
Por ejemplo, la ley electoral y de partidos políticos. ¿Qué pasa aquí? Usted pasa todo el proceso que ya les expliqué, pero cuando ya va en tercera lectura y antes de la redacción final por artículos, entonces la manda a la Corte de Constitucionalidad, quien evaluará si hay inconstitucionalidades o no. Y después no tiene un tiempo específico, lamentablemente, la traslada al Congreso de la República con muchas veces sin modificaciones, pero más de lo que, muchísimas veces también con correcciones, para que, con cuestiones que le parecieran inconstitucionales, por ejemplo, a la CC, y se tienen que enmendar y arreglar para que ya luego pase su tercera lectura y redacción final por artículos. Si no se hacen esas enmiendas, entonces se puede declarar inconstitucional. Y la consulta facultativa. Esta es opcional, no es obligatoria, y se hace cuando uno puede tener dudas de qué está discutiendo. Si usted está leyendo un convenio, un tratado o una iniciativa, o tiene dudas respecto a determinadas cuestiones, qué derechos tiene. Entonces usted hace la consulta facultativa a la CC y la CC pues le responde. Nosotros hicimos una consulta facultativa y nos fue respondida en tiempo récord, o sea, en muy, muy buen tiempo, y fue favorable. Y se trataba de que todos los actos de la administración pública son públicos, mientras haya dinero público de por medio. Es decir, nada es reservado ni es confidencial siempre y cuando haya uso de dinero público. Eso es un precedente que quedó, incluso que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hoy día lo ha utilizado. Bueno, pasamos al siguiente. Esta foto que ustedes ven, aquí estamos, digo estamos porque quien está de blanco es su servidora, estamos discutiendo en el año 2009 precisamente las reformas a la ley de comisiones de postulación. Fue una tarea muy ardua, muy compleja, que ya las explicaré en lo real, ¿verdad? Ahora pasamos a la realidad. En lo formal pareciera muy interesante, como ustedes ven, cómo usted puede presentar una iniciativa, qué motivante, ¿verdad? De cómo usted puede lograr hacer algo para cambiar su país a través de una propuesta y cumplirse los plazos, y luego ya usted tiene una iniciativa de ley que puede servir a su nación. Pero ¿qué es lo real? ¿Qué es la verdad verdadera de lo que ocurre? Lamentablemente hay factores internos, es decir, adentro del Congreso no es un ente homogéneo, es un ente totalmente heterogéneo, en donde hay diversas corrientes, diversas tendencias o diversos intereses, en todo caso, que no siempre van a estar de acuerdo con su posición, con su propuesta, y pueden entonces buscar mecanismos de bloquearle la iniciativa para que ésta nunca pase, a pesar de que usted se pueda poner de cabeza, ¿verdad? Así de simple, pero es difícil. Y hay factores externos también. Hay actores externos a los que la ley o una iniciativa o una ley les puede ser incómoda o inconveniente, y ejercen presión a lo interno para que ésta no pase o se detenga, y es muy difícil esa batalla. Depende también del contexto político que se vive,
de los intereses que están en juego en la iniciativa, así como puede favorecer a una mayoría, puede ser desventajoso para una minoría, y entonces están ahí buscando cualquier mecanismo para detener la ley. Depende también si afecta a alguien, porque es como una política pública, ¿verdad? Va a beneficiar a una mayoría, pero puede afectar a una minoría. Eso puede ocurrir. Entonces, esa persona que se puede ver afectada o ese sector que se puede ver afectado ejerce presión para que esto no pase. Y eso es precisamente lo que pasó con muchísimas leyes, pero en este caso con la ley de comisiones de postulación. No era conveniente a los intereses de determinados sectores y no se quería. La ley nunca fue aceptada, nunca fue apoyada, hubo un rechazo total, tanto así que cuando yo llegué a la Comisión del Sector Justicia, esta iniciativa estaba archivada y ya tenía alrededor de unos 6 años de estar archivada. La desempolvo, se las presento a los miembros de la Comisión Sector Justicia, la ven, la analizan, la evalúan, hacemos análisis, trabajamos con tanques de pensamiento, con sectores que trabajan en el sector justicia, y ellos pues la aderezan y logramos un dictamen favorable. Pero una cosa es lograr el dictamen favorable y otra, como les digo, que allá adentro en el pleno se la puedan aprobar. A veces solo una presión política muy fuerte y contundente puede cambiar esa correlación de fuerzas negativa hacia la ley y orillar a transformaciones o una coyuntura política. Pero muchas iniciativas para volverse ley o lograrse reformas y ser objetivadas o concretizadas realmente solo han logrado ser con una coyuntura. Y este es el caso de la comisión y muchísimas más, ¿verdad? Pero como hoy me toca hablar solo de esa, se los cuento. Aquí, ¿qué fue lo que pasó? En mayo 2009 hubo una crisis muy fuerte en la cual el gobierno venía teniendo problemas, pero el más fuerte fue que aparece un video de un señor de nombre Rodrigo Rosenberg, muy conocido en Guatemala en ese momento, y el video dice que si él aparece hablando en ese video es porque ya ha sido asesinado, y pues acota hacia el gobierno y diciendo varias cosas que muy fuertes, y eso pues genera un cisma en el país tan grande que precisamente para aplacar empiezan manifestaciones, marchas, bueno, una situación muy difícil en el 2009, para aplacar los ánimos, una ley que se venía pidiendo y ya iba en tercera lectura, solo así logramos que la ley de comisiones de postulación pase. Y por primera vez, por lo menos en ese año, se logra que una Corte Suprema de Justicia tenga mayor control, que por primera vez la sociedad civil se involucre, participe y tenga derecho a opinar por escrito, con tachas si son verídicas, reales y comprobables hacia quienes se postulan como candidatos a magistrados de corte, de sala u otros cargos que adelante veremos. Solo así fue que se logró. Si no, creo que hubiera sido muy difícil. Cada vez que íbamos a poner la tercera lectura nos ponían interpelación y como es negocio privilegiado, simplemente no se podía. Así que pasamos a la siguiente. Bueno, ya lo de la crisis de mayo ya se las conté. Pasamos a la siguiente entonces. La ley de comisiones de postulación fue una salida a la crisis de ese momento del 2009, en donde estaban matando diariamente pilotos, en donde había un clima de violencia terrible y así habían denuncias, pero solo lo de Rosenberg lo logró. O sea,
se solucionó la crisis de ese momento, pero no se quería. ¿Qué se hizo con la ley? Como ustedes saben, se trató de hacer lo mejor posible, desarrollando el artículo 215 constitucional, que es en la Constitución donde está realmente las comisiones de postulación, como los decanos, etcétera, quienes deben participar según la Constitución en estas comisiones, pero no estaba desarrollada. Se trató, realmente se intentó en 30 artículos regular y ordenar la forma de elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia, de Corte de Apelaciones, del Contralor General de Cuentas, del Fiscal General de la República, del jefe del Ministerio Público, que vieron que hoy día pues no se usa la ley de comisiones de postulación, del propio Procurador de Derechos Humanos y otros cargos que fueran intermediados por la comisión. Esto dice precisamente el artículo 1 de la propia ley. Pero pese a esos esfuerzos que se hicieron, que fueron muy duros, muy difíciles, muy controvertidos, fuera del espacio público, fuera del espacio del ojo público, fuera de las cámaras, en lo privado, pues se ha obviado la aprobación del perfil idóneo de los aspirantes, sus méritos éticos, sus méritos académicos, en la mayoría de los casos, no digo que en todos, los méritos profesionales de proyección humana que deberían evaluarse, porque hay una tabla, ¿verdad? La tabla de gradación que le va dando un puntaje. Para cerrar o tratar de cerrar esos agujeros, presentamos desde hace 9 años nosotros varias propuestas de reforma a la ley de comisiones de postulación. La primera se presentó, si no mal recuerdo, en el 2010. La segunda se presentó en el 2012 y la tercera se presentó en el 2016. Pero lamentablemente, hace 9 años que está ahí un ejemplo de lo real, está durmiendo el sueño de los justos. Esta es la realidad. Ahí están esas propuestas que son muy valiosas, que podrían ir tapando esos agujeros que se fueron dando en la comisión, en la ley de comisiones, no por la ley, sino por las personas, ¿verdad? O algunas, no todas, comisionados, pero no se ha querido aprobar. Como conclusión, yo les digo, la ley de comisiones de postulación obviamente nunca se quiso. Ustedes ya lo vieron aquí, ¿por qué fue que se aprobó? Fueron factores ajenos a la voluntad de los actores decisores los que obligaron a darle vida. Por esta misma razón, nunca ha habido voluntad para cumplirla. Se requeriría una profunda reforma constitucional. Esa es mi opinión personal, ¿verdad? Que permitiera realmente abordar con voluntad política, con seriedad, con madurez, quitando sesgos ideológicos, rompiendo muros y tendiendo puentes, para realmente frente a esta fragilidad institucional del país, pues tratar de lograr una mejora en el sistema de aplicación de justicia. Tan frágil es que a 2 años del periodo constitucional, supuestamente no se puede violar la Constitución porque si no uno cae en desacato, ¿verdad? Pero miren pues, 2 años hace que se violentó la Constitución y ya están los magistrados, tanto de la CSJ como de magistrados de las diferentes salas de apelaciones, ya 2 años violentando el periodo constitucional, y en Guatemala pues no pasa nada. Así es la situación. Esto quiere decir que conviene mantener a determinados sectores y no cambiarlos, aunque se violente la ley. Dejemos la ley, la Constitución, que es la máxima expresión de jerarquía en ley. Imagínense ustedes, ¿verdad? Y supuestamente el pacto social que a nosotros nos gobierna. Bueno, ya me dijeron que ya estoy pasando de tiempo, así que ahí la dejo. Muchísimas gracias.
Estoy a la orden por si hubieran algunas, una o dos preguntas ahí para responder. Gracias, Ninet. Gracias por esta exposición. La verdad, súper valioso el poder conocer justamente, ¿verdad? Esa diferencia entre lo formal que dicta la ley, los pasos a seguir, pero ya la realidad de poder conllevar una reforma no es tan sencillo, ¿verdad? Entonces, por eso animamos aquí a los que nos han estado escuchando y escucharon esta exposición que puedan hacer sus preguntas, ¿verdad? Pueden ahí mandarnos sus preguntas en el chat. Yo recopilé ya algunas que le trasladé a Minor, que en un momento va a estar haciendo las preguntas, pero súper importante poder comprender esto, ¿verdad? Porque es importante ver las cosas que hay que cambiar, que están mal, ser críticos, sí, pero también es importante ver lo que conlleva ya hacer este tipo de cambios, estas soluciones que requieren trabajo, ¿verdad? Por eso es bien importante conocerlo y me gustó muchísimo cómo explicó cada uno de los pasos, ¿verdad? Porque se entiende cómo hacerlo y que no es una tarea fácil. Entonces, sí tenemos que tener bien comprendido eso, porque construir ciudadanía, construir democracia no es de un día para otro, ¿verdad? Ni de la noche a la mañana, sino que conlleva un esfuerzo grande. Entonces, le agradecemos a Ninet por esa exposición. Yo, antes de pasar a las preguntas, Ninet, y dar el espacio a algunas personas para que puedan preguntar a viva voz también, quisiera que puedan responder la evaluación de post conocimiento. Vamos a dar un par de minutitos y ya luego solo dejamos para las preguntas a Ninet, por favor. Entonces ahí Álvaro mandó el link. Vamos a dar un par de minutos. Así vamos rápidamente a las preguntas. Gracias a todos. Les rogamos ahí que por favor puedan contestar esta pequeña encuesta. Bueno, ya después de estos minutitos vamos a retomar para las partes de las preguntas, por lo que le voy a pedir acá a mi colega Minor para que pueda trasladarle alguna de las preguntas que estuvimos aquí recabando en el chat y pues también se va a dar un poco el espacio ahí por si alguna persona quiere preguntar a viva voz. Muchas gracias, Mónica. Gracias ahí, licenciada, por la exposición. Tenemos ya algunas preguntas, se las vamos a trasladar con muchísimo gusto.
¿Podría respondernos cuáles son los sectores que más complican la aprobación de leyes? ¿Y qué tan factible es una reforma a la ley electoral y de partidos políticos? ¿Cómo vería este tema, por favor, licenciada? Bueno, la pregunta es difícil de contestar. No puedo yo identificar cuáles son los sectores, pero siempre en toda iniciativa, como vuelvo a repetir, hay sectores que se oponen porque no conviene a sus intereses que se apruebe determinada iniciativa o determinada iniciativa de ley. Y se oponen y tienen tanto adentro como afuera actores que operan por ellos y pues le ponen a uno obstáculos para poder aprobar determinada iniciativa que puede pasar hasta 5, 6, 7 años sin ser aprobada. Ahora, si la ley es conveniente a los intereses de determinado sector y ese es un grupo mayoritario, esa pasa en un tris, si ni siquiera uno no ha terminado de respirar cuando esa ya pasó, pero saber ni qué tenía y de sorpresa, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Identificar sería muy difícil, pero son todos aquellos que no les convienen muchas veces leyes de interés nacional que pueden implicar transformaciones profundas o auditoría o fiscalización. Nos pasó con la ley de acceso a la información, nos pasó con la ley de contratación, nos pasó con la ley de comisiones, nos pasó con la ley contra el enriquecimiento ilícito. Han sido leyes que han costado esfuerzo, tiempo, campañas incluso que se hacen en contra de uno, ¿verdad? En aras de que uno pues se intimide y ya no continúe presentando tal iniciativa. Gracias por la respuesta. Licenciada, tenemos otra por acá. ¿Qué reformas a la ley de comisiones de postulación son las más importantes en atención al último proceso de elección de magistrados? Pues no tenemos la claridad de qué magistrados, pero creo que tenemos 2 ejemplos ahorita, tanto con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, con el de magistrado de Corte de Apelaciones. ¿Qué nos podría aportar en este caso, licenciada? No tengo en mente ahorita porque presentamos 3 propuestas de reformas y no las tengo a mano. Pero, por ejemplo, ampliar el plazo para que las comisiones puedan calificar es muy importante. En un mes que se convoca, un mes antes, etcétera, no da tiempo por una simple causa. No es lo mismo calificar a 13 magistrados de la CSJ que a más de 150, dependiendo, ¿verdad? Varía, a más de 150 de las diferentes salas. ¿Se imagina usted ir calificando más de 150 currículas de las personas? Analizar realmente a conciencia requiere tiempo. Y el otro tema que lo conversábamos un poco fuera de cámaras es que se ha insistido mucho en que no cualquier facultad de derecho debería participar como comisionado o comisionada, solo porque sí, sino que también debería haber una reforma en la que se explicara que por lo menos tendría que haber sacado una promoción de abogados y notarios probados, ¿verdad? Porque si no, resulta que cada vez hay más universidades que tienen facultad de derecho o de contadores públicos y administradores, para cuando se trata del Contralor General de Cuentas, porque eso les da poder y con eso tienen sus propios colegios y pues ahí son ellos los que definen. Aunque por supuesto muchas veces son facultades, no todas, por supuesto hay unas de mucho prestigio, pero hay otras que se crearon solo con ese objetivo y al final pues podrían salir de las universidades recién creadas con ese objetivo. Imagínense qué abogados y abogadas
tenemos en mano. Por ejemplo, entre muchísimas otras modificaciones que estimamos debieran hacerse. Ok, gracias. Sí, es bastante amplio el tema acerca de estas posibles reformas que se puedan hacer. También acá nos comparten una pregunta más ahí de nuestro público con respecto a que cada paso de la ley es pública. Nos preguntan. Es decir, que cualquier ciudadano puede consultar en qué paso está una iniciativa de ley dentro del Congreso cuando se está en esta fase de aprobación, licenciada. Sí, gracias a la ley de acceso a la información, que también nos costó bigote y medio, ¿verdad? Esta fue en el 2007. Usted tiene derecho a preguntar todo lo que está, los actos de la administración pública, incluida en qué fase va una iniciativa de ley o por qué consultar mediante acceso a la información, por qué están guardadas, por ejemplo, desde hace 9 años, 3 propuestas de reforma a la ley de comisiones de postulación. ¿A qué se debe? Y que ahora resulta que la Comisión Sector Subcristiana va a consultar qué reformas debieran hacerse cuando ahí hay ya un kit muy importante de reformas que fueron consensuadas, discutidas, evaluadas y analizadas. Unas llevan 9 años, otras llevan 4 años, otras 2 años. Pues tienen derecho a consultarlo haciendo una solicitud ante la unidad de acceso a la información. Y sí, cada paso de la ley es pública. Se debe publicitar cada paso. Ok, es interesante conocer ese aspecto para ir viendo en qué proceso va cada iniciativa de los temas que le interesan a la ciudadanía. En este caso, las reformas a la ley de comisiones de postulación, ¿verdad? Pues ya por cuestiones de tiempo, pues no sé, licenciada, sí, pues usted tendría bien a responder alguna pregunta más. Sabemos que hay mucho interés y mucho deseo de nuestros participantes en el hecho de poder seguir conversando y entendiendo mucho del actual precisamente de los diputados, o como alguien acá nos pregunta, si poner este tipo de requisitos a las facultades que tienen una silla en estas comisiones de postulación podría ser legal o en algún momento podría ser inconstitucional. Perdón, ¿me puede repetir? Poniendo acá un ejemplo muy en particular sobre si tener algunos límites o controles a las facultades de derecho que tienen un espacio en las comisiones de postulación podría ser legal o si en algún momento podría haber por ahí alguna inconstitucionalidad. Bueno, desde mi perspectiva, no. Aunque se dice que el ente rector es el Ministerio de Educación, ¿verdad? Pero desde mi perspectiva, no, es al contrario. El que una facultad de derecho de X universidad se le pida como requisito mínimo tener 6 años de estar vigente y haber sacado una promoción, yo lo veo más que justo, más que necesario, porque es una prueba de que pues no se creó en ese momento eh, como lo que le llaman como una universidad de garage, ¿verdad? Yo no lo vería. En todo caso, ya les conté que existen consultas obligatorias, consultas facultativas y cuando hay dudas se hacen cualquiera de las dos consultas. Una es obligatoria y la otra es voluntad suya si usted tuviese dudas. Ok, muchísimas gracias. Gracias, licenciada. Gracias también a los participantes por estas preguntas muy interesantes, sus planteamientos y cada vez van siendo un tanto más profundos en este seminario. Pues de esta manera queremos ir ya cerrando la fase de preguntas y pues regresaría ahora con la licenciada Annalisa para que continúe ya para el cierre de nuestro, en este caso, nuestro cuarto taller. Muchísimas gracias, Maynor, y le agradecemos a la licenciada Ninette Montenegro por su tiempo. Sabemos que es una persona bastante ocupada y le agradecemos por compartir su experiencia de esos 24 años de estar en el Congreso, de estar luchando literalmente contra fuerzas que a veces no quieren que avancen ciertas leyes por ciertos intereses.
Y gracias a nuestros participantes por estar siempre tan activos, haciendo las dinámicas de las preguntas, de las observaciones o algunos comentarios que ellos tienen sobre este taller. Así que vamos a dar pues ya el cierre de la cuarta sesión con la fotografía grupal que siempre hacemos. Si ustedes fueran tan finos de encender sus cámaras para tomar la fotografía final de la sesión, y Álvaro nos va a indicar cuando él tome las fotografías. Gracias. Con gusto, voy a dar un par de segundos para que activen todas sus cámaras, por favor. Muchas gracias. Y voy a proceder con la toma de las fotografías. Listo, voy con el primer grupo. Por favor, sonríen y felicitaciones por la excelente presentación. A la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Voy con el segundo grupo. Muchas gracias por activar sus cámaras y sonrían a la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Listo, muchas gracias. Muchísimas gracias entonces a todos por su participación e interés, y les recordamos por favor enviar sus ensayos, y les indico que la última sesión va a ser el otro miércoles 20. Sabemos que es feriado, pero si ustedes están interesados en estos talleres, siempre por favor se les envía el recordatorio la próxima semana para que ustedes llenen el registro y ya van a tener el acceso al vínculo de la sesión. Entonces damos por concluido el día de hoy nuestra sesión con la licenciada Ninette Montenegro, así que muchas gracias a todos por estar en esta última, bueno, en esta casi última sesión de nuestros talleres. Y sí, por correo nos pueden enviar sus ensayos. Se les recordó que era dirigido a Mónica o a mi persona, lo de los ensayos, así que muchísimas gracias a todos y damos por concluida la sesión de hoy. Muy buenas noches. Muy buenas noches, mucho gusto. Se cuida, Maynor. Nos vemos.